que no conocían porque allá definitivamente no llega. Otra de las cosas que hacen apenas cruzan la frontera es dirigirse a los bancos, donde el gobierno de Alemania Federal les regala 100 marcos a todos los orientales que tienen más de 17 años. Estos 100 marcos son unos $60. Con ellos pasan el día, recorren y compran un par de cosas, porque aquí todo cuesta 3 o 4 veces más que en Chile y unas 5 que en Alemania Oriental. Les dan también pasajes gratis en buses, trenes y metro, y así entonces pueden recorrer la ciudad. Y hasta les regalan café en la calle. Con apenas 2 grados sobre cero a cualquiera le hace bien un café humeante. Berlín Oriental, en cambio, no está del todo abierto para quienes quieren viajar desde este sector de la ciudad para allá. Para los extranjeros y también para los alemanes federales, la situación sigue siendo la misma, es decir, hay que cumplir los requisitos y obligaciones que han mantenido históricamente las autoridades de esa zona de Berlín. No ha variado entonces el problema y hasta ahora cruzar la cortina de hierro sigue siendo tan difícil como siempre. Pero la noticia es otra. Los que vienen del este en busca de los aires de libertad, que durante 28 años les negó un régimen que aparentemente se está desmoronando en el fracaso. Unos 500.000 berlineses orientales han visitado este sector de la ciudad desde el jueves en la noche último. Cada mañana centenares de personas pasan por alguno de estos puntos y regresan en la noche a sus casas. Son permanentemente vigilados por la policía, que les exige solamente el carnet de identidad para abandonar el país. La mayoría no ha manifestado interés de quedarse permanentemente aquí, apenas unos 5.000 de quienes pasaron el fin de semana. Simplemente visitan Berlín Occidental y retornan en la noche a su vida. A algunos, incluso, a lo mejor no les gusta esta situación, como lo demuestra este policía que impide las filmaciones. Pero él, como su gobierno, parecieran ya estar sobrepasados por los hechos, circunstancias y por los deseos de libertad y mejores niveles de vida de su pueblo. Lento o rápido, el derribamiento del muro de Berlín parece ya una cosa definitiva y pocos cuestionan un hecho de esta naturaleza. Cada cierto trecho, lo cierto es que en estos días se encuentran imágenes como esta que son realmente simbólicas. En Berlín, para Tele 13, Mario Cordero, Claudio Sánchez. Ok, muchachos. Muchas gracias, Miss. Ya, profesor. Bien, muchachos. A ver, con lo que hemos visto en el video, podemos apreciar ciertas cositas que se vivieron dentro de este contexto de la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Claro. A ver, muchachos, díganme, ¿qué es lo que han podido observar, lo que han podido entender acerca del video visto? A ver, chicos, opiniones. Pueden usar sus audios, pueden escribir, no hay problema. Vamos, chicos. ¿Qué es lo que han podido observar? A ver. Vamos, chicos. ¿Nada? Vamos, chicos. ¿Qué han podido observar en el video? A ver. ¿Se escuchan? O los leo. Nada. Chicos, si no es por el audio, por el chat, hay muchas cosas Vamos, chicos. en los videos. Que la gente alemana en la parte oriental se traslada al occidental. Ya, ok, muy bien. Así es. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más han podido observar en el video? Vamos. ¿Lo único nada más, chicos? Ya. Conocían cosas nuevas como frutas, por ejemplo, ya. Claro, es que justamente lo que han visto en el video tiene que ver con lo que ayer tratábamos pues de explicar, pero por el tema pues de la red que está un poco saturada, pues no se ha podido explicar muy bien. A ver, muchachos, para que puedan entender lo que está pasando en el video, vamos a ver la parte introductoria de la clase, ¿ok? Vamos a ver en este caso el tema de la desintegración de la URSS, ¿ok? Yo les había comentado, mientras estábamos ahí pues dentro del enlace, que la desintegración de la URSS fue una situación que se estaría dando debido pues a la fuerte crisis económica que va a atravesar esta potencia antigua durante ya pues finales de los años 80, ¿no? Y poco a poco esto va a generar pues que al haber tanta crisis, tantas, como dicen, ¿no?, tantas deudas, al haber una economía totalmente atrasada,
eso va a generar que poco a poco los mismos estados que estaban dentro de la URSS, dentro de la Unión Soviética, poco a poco van a buscar su independencia, poco a poco van a querer salirse, van a querer desmembrarse de este estado, ¿ok? Es por esa razón de que ahí aparece el personaje que te comenté, Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista Soviético, quien pues trató de, como quien dice, ¿no?, mejorar la situación tanto política, económica de la URSS, pero al fracasar pues sus reformas, al darse una mala, como quien dice, ¿no?, al darse una mala imagen con lo que él propuso, con tal de cambiar al Estado, pues en sí, eso estaría conllevando a que finalmente la decisión ni siquiera sea tomada por él mismo, sino que sea tomada mientras él se encontraba pues preso por un intento de golpe de Estado que había realizado el Partido Comunista. ¿Ok? Entonces vamos a ver que es por una serie como dicen, ¿no?, de fallas económicas, por un proceso de una gran crisis, de un colapso de la economía soviética, esta conformación de estados poco a poco van a ir desintegrándose. Por esa razón es que a este contexto se le conoce como la desintegración de la URSS. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué razón se había desintegrado la URSS, aparte de la parte económica, ¿no? Vamos a ver, muchachos, lo siguiente. La Unión Soviética recuerda que durante los finales de la Segunda Guerra Mundial comenzó a mejorar económicamente gracias a la dirección de su industria. Recuerda que la Unión Soviética dirige una industria basada en la agricultura y esta industria permitió que poco a poco este estado se convierta en una potencia. Y cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, recuerda que la Unión Soviética, tras los desacuerdos que se van a dar en la conferencia de Yalta, poco a poco estaría buscando influenciar su ideología comunista sobre el resto de Europa Oriental, mientras que Estados Unidos estaría comenzando con su difusión del capitalismo sobre Europa Occidental. Y vamos a ver pues que el punto estratégico en donde se estaría dando esta división sería la ciudad de Berlín, ya que recuerda pues que Berlín fue tomada por estos aliados durante los finales de la Segunda Guerra Mundial y finalmente pues ahí poco a poco se divide el mundo de forma imaginaria, ¿no?, a través de la ciudad de Berlín. Pero el problema va a ser de que cuando la Guerra Fría comience a representarse a partir de los años 50 aproximadamente, a partir del año 57, esto estaría generando pues que exista una especie de fronteras, ¿ok? Ya, no hay problema. Entonces, como hay una división de fronteras, poco a poco lo que se va a buscar es una muralla que divida justamente al Estado. Y esta muralla que va a dividir pues al Estado de Alemania, o sea, a partir de la ciudad de Berlín, se le estaría conociendo como el muro de Berlín. Ahora, este muro de Berlín en sí, para la Guerra Fría fue una representación de la bipolaridad, pero para las mismas sociedades o para la misma gente en castellano, generó una serie de perjuicios. ¿Por qué? Porque los alemanes de Occidente, conocidos como la República Federal Alemana, estuvieron pues, como quien dice, de acuerdo con el apoyo económico que brinda Estados Unidos, pero el problema es de que la Alemania Oriental es la que sufre los estragos, ya que la Unión Soviética, como está dirigiendo a sus principales aliados a través de los países satélites, prácticamente no hay una libertad de mercado. El mercado es cerrado, solamente había una sola potencia la cual dirigía la economía y eso pues generaba un atraso para el resto de estados. Es por ejemplo que supongamos que ustedes son mis vecinos y yo pongo una tienda en el medio, ¿ya? Ustedes viven en sus departamentos y yo pongo una tienda en el medio. Entonces, como yo soy el dueño de todo el condominio, les digo, ¿saben qué? A partir de ahora está netamente prohibido comprarle a otro mercado que no sea mío. Entonces ustedes tienen que bajar a mi mercado y tienen que comprarme lo que yo les vendo. Pero tú sabes pues que cuando hay este monopolio, cuando hay esta imposición de un mercado, pues no se da pues un abastecimiento de otros productos necesarios, ¿no? Imagínate que se me acabe el pan
y como está prohibido que ustedes compren pan, entonces ¿qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre, no vas a comer pan. Entonces, eso es lo que va a sufrir justamente la sociedad producto de esta imposición que realiza la Unión Soviética. La Unión Soviética, a partir del año 50 hasta el 61, fue muy, pero muy, muy impositiva. Fue demasiada, como quien dice, draconiana, demasiada severa. Ahora, la pregunta será, ¿y por qué crees que la Unión Soviética es muy dura, es muy drástica entre los años 50 al 61? ¿Por qué crees? A ver, piensa un poquito. ¿Por qué crees que durante este lapso de tiempo la Unión Soviética se ha puesto de esta forma? ¿Sabes por qué? Porque la pregunta es, ¿quién es el presidente de la Unión Soviética que tenía esta característica autoritaria? Que fue aquel pues que había convertido a la Unión Soviética en una potencia a través de los planes quinquenales. ¿Te acuerdas de ese personaje o no? ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese personaje? Chicos, ¿se acuerdan cómo se llama aquel presidente? Muy bien, Stalin, correcto. Recuerda que Stalin fue justamente aquel presidente autoritario debido pues que él había dirigido una dictadura, la dictadura stalinista. Incluso recuerda pues que Stalin también tenía conceptos fascistas por el autoritarismo que dirigía. Poco a poco entonces, muchachos, vamos a ver de que tras este régimen dictatorial de Stalin, las cosas en la Unión Soviética no eran tan bonitas que digamos, sino se dirigía una fuerte imposición sobre el resto de estados. Prácticamente Stalin te está poniendo una pistola en la cabeza para que tú dependas de la Unión Soviética. Y obviamente eso estaría generando el rechazo de otros estados. Y como los estados no querían ser, como quien dice, ¿no? Eh, no querían ser conformados a la fuerza, ¿qué es lo que van a hacer esos estados? Esos estados lo que estarían haciendo es resistir ante una invasión que va a dirigir la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética, si no aceptabas por la buena, aceptabas por la mala, y si no, te invadía. Y eso es lo que pasaba con muchos estados. Y muchos estados trataron de resistir esa invasión que va a realizar la Unión Soviética. Por ejemplo un caso muy, pero muy importante se estaría rigiendo con Checoslovaquia. Checoslovaquia, muchachos, hasta el año 1985, aproximadamente 86, todavía existía como país, ¿ya? Pero, producto de la fuerte imposición que había desarrollado el presidente Leopold Brezhnev, que es parecido a Stalin, ¿ok? Checoslovaquia, junto con todos sus ciudadanos, decidieron, como quien dice, realizar un referéndum, ¿sí? Una consulta popular, y así dejar, como quien dice, manipulados por la Unión Soviética, evitar su, evitar su continuación militarista y poder pues coexistir de forma autónoma, de forma libre de la Unión Soviética. Pero hubo algunos ciudadanos de Checoslovaquia pues que van a estar de acuerdo con la imposición de la Unión Soviética. Entonces, producto de este referéndum que se va a hacer, se estaría dando la Primavera Praga. La Primavera Praga fue una situación donde la antigua Checoslovaquia, desde la ciudad de Praga, comenzó a hacerse en dos estados. ¿Y cuáles van a ser esos dos estados? Los estados que hoy en día existen, República Checa y Eslovaquia. Entonces, vamos a dar cuenta pues que a pesar de que la Unión Soviética quería controlar a los estados, muchos ciudadanos dentro de esta conformación buscaban liberarse, querían dirigir su autonomía política. Es por esa razón de que gracias a la Primavera Praga, muchos pueblos van a continuar con lo mismo. Y justamente eso es lo que estaría pasando con Alemania. ¿Qué hubiera pasado? Miren, ¿qué hubiera pasado si Checoslovaquia no hubiese realizado la Primavera Praga? Pues nunca se hubiera dado la caída del muro de Berlín. Prácticamente con la Primavera Praga es un comienzo a las ansias por la autonomía de los estados.
O sea que prácticamente la Primavera Praga fue un pionero para que después los mismos alemanes que estaban divididos por el muro de Berlín busquen su autonomía, busquen su reunificación. Y es por eso que recién a partir del año 1989 los alemanes pues vieron como absurdo a esta división que los limitaba. Y es por esa situación que el 9 de noviembre y el 10 de noviembre de ese año, 1989, recién se toma por iniciado la caída del muro de Berlín. Todos los ciudadanos alemanes, tanto del este como del oeste, tanto de la RFA como la RDA, decidieron coger sus lampas, picos, palos, combas, martillos, lo que tengan con tal de derribar ese muro que era un impedimento pues a la unidad alemana. Y los acuerdos, muchachos, que se van a firmar para que ese muro de Berlín se pueda destruir, ¿sabes cómo se va a llamar? Se va a llamar así, los acuerdos del 2+4. ¿Por qué se va a llamar los acuerdos del 2+4? A ver, vamos a poner acá los acuerdos del 2+4. Muchachos, pregunta en matemática básica. ¿Cuánto es 2+4? 6. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que 2+4 es 6? Ya. ¿Alguna vez en tu vida te han dicho que 2+4 es igual a 1? ¿Te han dicho alguna vez en tu vida que 2+4 es igual a 1? ¿Sí o no? Nunca, ¿no? Es que justamente es lo que pasa. Acá tengan cuidado, ¿eh? Tampoco te estoy diciendo que es una nueva teoría que se ha creado en la matemática, sino que lo que pasa es lo siguiente. Para que me entiendas, voy a dibujar un mapa. Ya, voy a dibujar un mapa, más o menos. A ver, así. Sí. Disculpen si mi mapa no es perfecto, ¿ya? Sino que al utilizar estas herramientas de la tecnología, pues uno no está acostumbrado y tiene que hacer maravillas, chicos. Pero hago lo posible con tal de que sea un poco más didáctico el aprendizaje. Ya, miren, pregunta, ¿qué pasó con la conferencia de Yalta? ¿Te acuerdas? ¿Qué había pasado en la conferencia de Yalta? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué había pasado en la conferencia de Yalta? Los aliados habían tomado Berlín, ¿cierto? Más o menos por acá está Berlín. ¿Ya? Toda esta zona roja, estoy sombreando por aquí, es la antigua Alemania. Pero tú sabes que la capital de Alemania es Berlín. ¿Ok? Los aliados habían desembarcado aquí, en Berlín. ¿Ok? ¿Te acuerdas o no? ¿Quiénes eran los aliados, muchachos? A ver, repaso, vamos. ¿Quiénes eran los aliados en la Segunda Guerra Mundial? ¿Te acuerdas o no? A ver, te escucho. ¿Quiénes eran los aliados? Nómbrame a los aliados. O ya te olvidaste ya. Vamos, chicos, vamos. Olvídate de ella, pero no te olvides de los aliados. Vamos, chicos, vamos. Vamos, chicos, vamos. Ya, te lo voy a poner mejor, ¿ya? Estados Unidos. ¿Qué más? Inglaterra. ¿Qué más? Muy bien. Francia. Inglaterra. Francia. Falta uno. ¿Quién es el último aliado? La URSS. Perfecto. Muy bien. ¿No? Estos eran los aliados, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, estos aliados son aquellos que van a desembarcar en Berlín. ¿Ok? Ellos van a desembarcar en Berlín. Ellos llegaron a Berlín. ¿Listo? Ya. Pero también tienes que recordar una cosa. ¿Qué es lo que tienes que recordar? Tienes que recordar que una vez que estos aliados desembarcan, o sea, llegan a Berlín, ¿no? Porque recuerda que Estados Unidos, Inglaterra y Francia habían logrado tomar Alemania por el bloque occidental, ¿sí?
mientras que la Unión Soviética había logrado derrotar a Alemania por el bloque oriental. Por eso que Alemania, como estaba entre la muralla y estaba contra la espada de la pared, ya no podía hacer nada y finalmente Alemania fue tomada. Es por eso que en Berlín, sí, después de haberse dado la toma de los aliados se van a reunir en Yalta. ¿Y qué es lo que propusieron en Yalta? En Yalta propusieron ¿qué cosa? El reparto de la torta, pues muchachos. El reparto de Berlín. Berlín va a ser repartido. O sea, la antigua Alemania va a ser repartido ¿en cuántos estados? En 4 estados. Mira, 4 estados. ¿Ok? La torta se divide en 4. Ahora, ¿quiénes se van a repartir? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Ok? Acá ponemos a Inglaterra. Acá ponemos a Francia. ¿Sí? Inglaterra, Francia. Y al último encontramos a quién? A la URSS, ¿sí o no? Pero recuerda que la URSS reclama justamente porque le dieron un territorio no tan bonito que digamos, un territorio totalmente árido, y es por eso que finalmente la URSS se retira, ya no está conforme con los aliados. ¿Saben qué aliados? Lo siento, pero terminó nuestra relación, ¿ok? Y es por esa razón que poco a poco, mira lo que va a pasar, ¿eh? Poco a poco esto se va a formar de esta forma ahora. Mira, se va a formar así. Poco a poco se va dividiendo de esta forma. ¿Te das cuenta? Y una pregunta, chicos. ¿Cuál vino a ser el punto de eje o el punto de partida? Berlín, ¿sí? La capital de Alemania. Ahora entiendes por qué poco a poco el mundo estaba dividido de esta forma, estaba prácticamente partido en 2. Entonces aquí nos podemos dar cuenta el origen de qué. Pregunta, ¿te acuerdas cómo se llama la característica la cual decía pues que la Guerra Fría había partido el mundo en 2? ¿Cómo se llamaba esa característica? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? La bipolaridad. Perfecto. Una preguntita, chicos. Hasta aquí, ¿cuántos estados se habían repartido Alemania en la conferencia de Yalta? 4, ¿sí o no? Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Te acuerdas de eso o no? Pero también tienes que recordar algo. Tienes que recordar que también se había dividido a Alemania en 2. Mira, también se había dividido a Alemania en 2. Toda esta zona, ¿sí? Toda esta zona de origen había dividido a Alemania en 2, originándose ¿qué cosa? ¿Cómo se llama la Alemania de Occidente? La RF, la RFA. ¿Te acuerdas? La República Federal Alemana. Y después, la Alemania de Oriente, ¿cómo se llamaba? La RDA. ¿Correcto? Una preguntita. Ya habían 4 estados, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos estados más van a conformar la antigua Alemania? ¿Cuántos estados más van a conformar la antigua Alemania? 2, ¿verdad? Acá hay 2 más, ¿sí o no? Claro. Por lo tanto, acá tenemos a 4 estados más 2 estados. ¿Ok? Pero la pregunta es, pero la pregunta es, para la RFA y para la RDA, ¿era conveniente esta división del muro de Berlín? ¿Era conveniente esta división del muro de Berlín? ¿Era o no era conveniente, chicos? No. ¿Qué crees que hicieron la RDA con la RFA? Igual que Goten y Trunks. ¿Qué dijeron? Fusión.
O sea que estas dos se van a fusionar. Y una pregunta, si nosotros observamos por aquí, los 4 estados que fueron Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética o la Rusia socialista, más la RFA y la RDA, que son 2 estados, estos 2 estados van a buscar ser uno solo. Y para buscar la autonomía y regresar a un solo estado, se necesita ¿cuántos estados? 1. ¿O no? ¿Se entiende con eso? ¿Se entiende con eso o no, muchachos? Ahora entiendes por qué los acuerdos del 2 más 4 son igual a 1. ¿Entiendes ahora esto o no? ¿Me entiendes? Repito, para aquellos que se hayan perdido de repente o están distraídos. Se llama acuerdo del 2 más 4 porque primero Alemania se había dividido en 4 estados. Francia, la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos. Pero también, producto de esta división, se había creado 2 Alemanias, la RFA y la RDA. Pero estas dos, como estaban divididas por este muro de Berlín, buscaban su autonomía y solamente buscaban formar una sola Alemania. Y como ellos están buscando formar una sola Alemania, es por esa razón que se le dice los acuerdos del 2 más 4. Se le dice los acuerdos del 2 más 4 porque lo que se va a buscar es esto, pues. Lo que se va a buscar es, borramos acá, lo que se va a buscar es de que esas fronteras ya no existan y solamente haya, ¿qué cosa? Solamente haya una sola Alemania. Ese muro de Berlín se va a destruir y lo que se busca es, ¿qué cosa? Se busca una sola Alemania. Una sola Alemania. Y como se busca una sola Alemania, a esto se le dice la reunificación de Alemania. La reunificación de Alemania. Y ese documento que había logrado la reunificación de Alemania se le conoce como los acuerdos del 2 más 4. ¿Y cuánto es 2 más 4? 1, ¿sí? ¿Te das cuenta? ¿Entiendes ahora por qué se llaman los acuerdos del 2 más 4? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a borrar todo esto. Esto es lo bueno de la tecnología, que es bastante práctico, pero siempre hay que buscar más cositas para seguir avanzando, chicos, ¿ya? Para el próximo año, no se preocupen, ya todo esto va a estar un poco mejor. Para el próximo año las cosas ya se van a mantener un poquito más avanzadas para ustedes, para que la educación sea más rápida y sea más eficiente. ¿No, chicos? Muy bien. Entonces ya vemos que con los acuerdos del 2 más 4, ¿qué cosa se logró? Se logró la reunificación alemana. Y gracias a esta reunificación alemana, finalmente se toma la decisión de ¿qué? Se toma la decisión de destruir ese muro de Berlín y estaba dando origen a la caída del muro de Berlín. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaría pasando. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué razón la gente de las 2 Alemanias estaban ansiosos para que ese muro desaparezca? Es que, chicos, yo les hago una pregunta. Chicos. ¿Estaba bien o era correcto que a un estado autónomo lo separen otros? ¿Estaba correcto eso, muchachos? Obviamente que no, ¿sí? Por eso es de que la reunificación alemana fue importante. Y gracias a la reunificación alemana se dio origen a la destrucción de este muro de Berlín.
¿Te das cuenta? Esa es la importancia, pues, muchachos. ¿Ya? Ahora entiendes por qué la gente se sintió totalmente feliz por destruirse este muro de Berlín. ¿Me entiendes? ¿Se entiende por qué la gente estaba feliz? ¿Te das cuenta? Esa es la razón. ¿Ya, muchachos? ¿Se entiende con esta aclaración gráfica entonces? ¿Se entiende con esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Muchachos, ¿se entiende? Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a poner entonces lo siguiente. Ya sabemos entonces que con los acuerdos del 2+4 se había dado la destrucción del muro de Berlín, originándose la reunificación. Y ojo, esa reunificación alemana también justamente permitió que esta antigua conformación de estados, que era la Unión Soviética, también se disuelva. Y es por esa razón de que finalmente la Unión Soviética, que no pudo resistir todas las deudas que tenía, toda la crisis que se había originado, finalmente dio por origen a la conformación de cada estado autónomo. ¿Y cuántos estados autónomos se formaron después que se desintegró la URSS? Se formaron, muchachos, 15 repúblicas. Entre ellas destacó la actual Federación Rusa. La Rusia que tú conoces ahorita, su verdadero nombre o su nombre correcto es Federación Rusa, porque es una república federal. ¿Ok? ¿Y sabes cómo se llamó el primer presidente de esa república federal rusa? Se llamó Boris Yeltsin. Y su mano derecha, que co-gobernó a Boris Yeltsin, ¿sabes quién fue? El actual presidente de Rusia. ¿Y cómo se llama el actual presidente de Rusia? Vladimir Putin, ¿correcto? Ahora, yo tengo una pregunta, y ayer creo que te comenté también. ¿Cuántos gobiernos ha tenido Putin hasta ahorita? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos gobiernos ha tenido Putin hasta ahorita? ¿Te acuerdas o no? 3, ¿sí o no? 3 gobiernos. Ahora, los rusos de ahora no quieren que Putin renuncie, porque gracias a Putin, Rusia es la que es. Y mira que incluso ahorita con el tema de la vacuna, la famosa Sputnik V o la Sputnik 5, es bastante probable que permita que Rusia ahora pues busque tener el control del mundo, busque tener el nuevo control del mundo. Y una cosa más, muchachos. Cuando la Unión Soviética se desintegró, adivina qué país se sintió contento. ¿Qué país crees que dijo, lo logramos, ganamos la guerra? ¿Qué país, muchachos? ¿Qué país? ¿El Perú? No, ¿verdad? ¿Qué país? ¿Qué país? País que está por acá. Estados Unidos. ¿Sabes cuál es lo otro curioso? ¿Ya? Estados Unidos vio la desintegración en vivo y en directo de la URSS. Pero ahora que ya no existe la URSS, esta bandera roja y amarilla pues ya no es tan traumática para Estados Unidos. Pero hay otro país que actualmente se parece bastante a la antigua Unión Soviética y es la actual competencia de Estados Unidos. ¿Y cuál es esa actual competencia de Estados Unidos? ¿Cuál es esa actual competencia la que ha desencadenado esta enfermedad? Así es, China, correcto. Y una pregunta, la bandera de la Unión Soviética con la bandera de China, ¿te acuerdas que se parecen bastante o no? ¿Se parecen o no se parecen bastante? Claro que sí, ¿sí o no? Y lo peor, ahorita Estados Unidos está pasando por la misma crisis que la Unión Soviética pasó. Y es probable, muchachos, no te estoy diciendo que vaya a ser, pero es bastante probable que ahora alguien también se desintegre entre el próximo año o de acá a 5 años más. Y en la historia estaríamos hablando ahora ya no solamente de la desintegración de la URSS, sino la desintegración de qué país ahora.
¿De qué país? De Estados Unidos. Y la pregunta ¿es probable que se vea o no? Por supuesto que sí. Por eso que Estados Unidos ahorita ve con bastante rencor a China debido pues a todo este contexto que estamos viviendo, ¿no? Incluso pues Estados Unidos es así como Freezer se había quedado traumado cuando Goku lo derrota en Namekusei. Estados Unidos dice, ¿no? Si la Unión Soviética tenía esta bandera y China también tiene esta bandera similar, así como Freezer dijo, ¿no? Estos ojos lo he visto, ¿no? Aún recuerdo esos ojos, ¿no? Y Estados Unidos, pues es probable que también pueda desintegrarse. Así es. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que probablemente Estados Unidos se desintegre? Solamente mira las elecciones de Estados Unidos de este mes que ya pasó. Las elecciones del 3 de noviembre. ¿Te acuerdas que muchos condados, muchos estados estaban divididos entre Joe Biden y Donald Trump? ¿Te acuerdas o no? Y ojo, ha habido bastante bronca entre los estados, ¿eh? Porque ha habido algunos estados que han cometido corrupción y han votado por Trump porque se ha visto o se ha podido probar que ha habido una especie de coima con tal de que Trump gane. Y eso es probable que origine en algún momento en el futuro la desintegración de Estados Unidos. Entonces, muchachos, pues vemos que esto de la desintegración de la URSS no es nada novedoso, ¿no? Sino que es probable que ahora nosotros vivamos la desintegración de Estados Unidos, ¿no? Y claro que ninguno de nosotros pues ha vivido este contexto, ¿no? Porque tanto tú y yo pues somos de la generación pues del 90 hacia adelante, ¿no? Yo soy de la generación del 93, por ejemplo. Ustedes son de la generación 2004, 2003, 2002, ¿no? Entonces pues date cuenta ahí de que es bastante probable que este contexto se pueda repetir. ¿No, muchachos? Así es. Muy bien, continuamos. Aquí justamente se puede apreciar lo que se vivió ese 9 de noviembre, el año que te digo, el tema de la desintegración de la URSS, ¿ok? Y vamos a ver que esto estaba pues generando que ya la antigua Unión Soviética finalmente pues se venga hacia abajo, ¿ok? Entonces vemos pues que con la caída del muro de Berlín, poco a poco se estaría dando, pues este proceso de la desintegración de la URSS. Incluso esta, incluso esta caída del muro de Berlín, muchachos, también fue como una especie de señal de que ya la Guerra Fría estaba terminando. Porque la pregunta es, si la Unión Soviética se ha desintegrado, se ha disuelto, ¿continuará la Guerra Fría, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Si la Unión Soviética se ha disuelto, se ha desintegrado, ¿seguirá la Guerra Fría, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Seguirá la Guerra Fría? No, pues. Se supone que si ya cayó el enemigo, por lo tanto la Guerra Fría ya terminó. Por esa razón es que esta caída del muro de Berlín fue una señal de el fin de la Guerra Fría. No te digo, ojo, tampoco te estoy diciendo de que con el muro de Berlín ahí acabó para siempre la Guerra Fría, sino que fue una señal importante que va a dar origen a la desintegración y el fin de la Guerra Fría. Porque la señal que sí le da por fin, como que dice, ¿no? O la señal que le da por finalizada a la Guerra Fría fue la desintegración de la URSS. Pero el tema de la caída del muro de Berlín solamente fue una especie de señal que ya estaba vaticinando, anunciando que ya la Guerra Fría estaba terminando. ¿Te das cuenta? Ahorita, por ejemplo, y yo les comenté esto pues cuando vimos el tema de Guerra Fría, ¿no? Yo les comenté que ahorita estamos viviendo una Guerra Fría, ¿o no? ¿Estamos o no estamos viviendo una Guerra Fría, muchachos? Claro, una Guerra Fría de carácter económico. Desde el 2018 se ha podido observar que tanto China como Estados Unidos, pues, prácticamente se han agarrado a golpes por el mercado mundial. Entonces podemos apreciar, pues, que ahorita tenemos una guerra fría contemporánea. ¿Me dejo entender? Así es. Lo mismo que estamos pasando nosotros ahorita era lo que pasaba en esta época.
Así es. Profe, ¿y en esa época había enfermedades? Sí, había enfermedades, ¿ah? Pero no tan pandémicas como esta. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaría antes. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver a los antecedentes con respecto a lo que es la desintegración de la luz. Primer antecedente importante. El primer antecedente importante es este de aquí. Vamos a poner acá pluma. El primer antecedente importante fue este de aquí, muchachos. La muerte de Joseph Stalin. ¿Por qué la muerte de Joseph Stalin es un antecedente muy importante? Porque como te dije, Stalin tuvo como quien dice, tuvo la mala manera de dirigir un autoritarismo tan fuerte que incluso pues obligaba a los países que fueran parte de ¿quién? Que fueran parte de la Unión Soviética. Pues, y eso no le parecía a los ciudadanos. Por esa razón es que tras la muerte de Stalin, finalmente el estalinismo cae. Finalmente se acaba con el estalinismo. Y eso estaría generando que la Unión Soviética viva una nueva época. ¿Y cómo se le va a llamar a esa nueva época que va a vivir la nueva Unión Soviética? Se le va a conocer como la era de Khrushchev. ¿Por qué se le va a conocer como la era de Khrushchev? Lo que pasa es que Nikita Khrushchev, recuerda que fue uno de los presidentes de la Unión Soviética que trató de convivir con el enemigo. Porque la pregunta es, ¿te acuerdas en qué tema habíamos hablado acerca de Nikita Khrushchev? ¿Te acuerdas o no? ¿En qué tema habíamos hablado acerca de Nikita Khrushchev? ¿Recuerdas? En el tema de la crisis de los misiles, ¿cierto? ¿Qué había pasado en la crisis de los misiles? ¿Te acuerdas o no? Chachos, ¿se acuerdan qué había pasado en la crisis de los misiles? Recuerda que en la crisis de los misiles se había dado un momento tenso porque tanto la Unión Soviética como Estados Unidos estaban amenazando directamente. ¿Ok? Y es probable que se hubiera dado un ataque de misiles, un ataque de armas nucleares, y eso hubiera desencadenado ¿qué cosa? La Tercera Guerra Mundial. Y eso es lo que se trataba de evitar. Entonces vamos a ver pues que Nikita Khrushchev y el presidente de Estados Unidos en esa época, John F. Kennedy, llegaron pues a un acuerdo. Y con ese acuerdo van a llegar justamente a establecer ¿qué cosa? Van a llegar a establecer la coexistencia pacífica. Y esta coexistencia pacífica, muchachos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que generó? Disminuye la tensión de la Guerra Fría. Gracias a la coexistencia pacífica que aplica tanto Khrushchev como el presidente John F. Kennedy, disminuye la fuerte tensión que vivía la Guerra Fría. ¿Okay? Ahora, Khrushchev realiza una serie de reformas. Una de las reformas fue la desestalinización. ¿Qué cosa fue la desestalinización? La desestalinización se trató en dejar de continuar con la reforma de Stalin, o sea, ya no continuar con la política arbitraria de Stalin, de invadir a los estados, obligarlos a la fuerza para que sean parte de ellos, sino presentar motivaciones, presentar pues como quien dice, ¿no? Incentivaciones para que los países conformen a la Unión Soviética. Y es ahí donde Khrushchev establece los países satélites. Y estos países satélites van a ser aquellos que van a depender de la Unión Soviética. ¿Ya? Pero el problema es de que cuando estos países satélites dependieron tanto de la Unión Soviética, se va a generar pues una fuerte crisis económica. Se va a generar una fuerte tensión debido a que la economía se va a atrasar y ya no va a avanzar. Entonces, por esa razón, la reforma de los países satélites que había aplicado Khrushchev en sí no ayudó mucho que digamos. Prácticamente estos países satélites provocaron, ¿qué cosa? Provocaron la desintegración de la URSS, muchachos. ¿Me dejó entender? ¿Se entiende entonces con esta parte, muchachos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende con esto? Ok. Vamos a continuar entonces.
¿Ya? Continuamos por acá. Vamos a ver ahora al siguiente presidente de la Unión Soviética llamado Leopold Brezhnev. ¿Ok? ¿Quién fue Leopold Brezhnev? Leopold Brezhnev, muchachos, fue aquel presidente de la Unión Soviética que aplicó la tesis de la soberanía limitada. ¿A qué se refiere con la tesis de la soberanía limitada? Se refiere que, al igual que Stalin, Leopold Brezhnev también quiere someter a los demás estados a que sean parte de la Unión Soviética. Y ese mismo error estaría haciendo que los habitantes de la Unión Soviética digan, hasta aquí nomás. Ya estamos cansados que nuestros líderes digan lo que tengamos que hacer. En algún momento nosotros queremos nuestra autonomía, queremos formar nuestras repúblicas independientes, nuestras repúblicas autónomas. Y es por esa razón de que a partir de los años 60, a partir más que todo de los años 70 y los años 80, ya se estaba dando la mecha, o sea, ya se estaba encendiendo la mecha. ¿Para qué? Para que se pueda originar la desintegración de la URSS. ¿Te das cuenta? Incluso Leopold Brezhnev continuó con esta lucha por el espacio, esta lucha por tener el control del mundo y el espacio con la competencia de armas nucleares y también los satélites. Y esa carrera de satélites, muchachos, estaría provocando que se origine una nueva o una segunda guerra fría. ¿Por qué a partir de los años 70 y 80 recién se estaba dando el origen de una futura nueva guerra fría? Porque la pregunta es, si las potencias van a competir, obviamente se están volviendo a las mismas características de la Guerra Fría, la bipolaridad, la carrera armamentista, la carrera espacial, la carrera tecnológica. Por esa razón es que después del gobierno de Leopold Brezhnev, poco a poco se va implicando el retorno de la tensión de la Guerra Fría. Recuerda que Khrushchev lo que buscaba era disminuir la tensión de la Guerra Fría. Él buscaba disminuir la tensión de la Guerra Fría. Pero el problema va a ser que Brezhnev retorna nuevamente al autoritarismo del estalinismo, obligar a los estados que sean parte de ellos. Por esa razón, muchachos, nos vamos a dar cuenta de este tema. Por esa razón, vamos a ver de que poco a poco ya la Unión Soviética está entrando en una desesperación interna. Ya, muchachos, eso es lo que estaría generando. ¿Ok? Entonces, una pregunta, muchachos. De los presidentes que hemos visto por aquí, ¿cuál de ellos se parece a Stalin? ¿Khrushchev o Brezhnev? ¿Cuál de ellos? ¿La 1 o la 2? ¿Cuál de ellos? ¿La 1 o la 2? ¿Cuál de ellos se parece a Stalin, que quiere obligar a todos los estados que conforman a la Unión Soviética a depender de esta? ¿La 1 o la 2? Señalen, chicos, señalen. ¿La 1 o la 2? La 2, ¿sí o no? Claro, porque recuerda que Brezhnev está buscando tener el control de los estados. Incluso aquí se puede observar la invasión que realiza Brezhnev a Checoslovaquia. Te comenté que la primavera Praga fue el momento donde Checoslovaquia se va a desintegrar. Checoslovaquia se desintegra porque ya no está de acuerdo con las políticas arbitrarias del gobierno de Leopold Brezhnev. ¿Te das cuenta? Por esa razón es de que poco a poco la primavera Praga estaría terminando con esta política arbitraria que establece pues Leopold Brezhnev. ¿Ya, muchachos? Eso es lo que estaría pasando. ¿Ya, chicos? Ok. Entonces vamos a borrar por acá.
Borramos por acá. Ok. Listo. Ahora, una vez que después Leopold Brezhnev había dirigido el Estado de la Unión Soviética, encontramos a otro más conocido como Yuri Andropov. ¿Qué es lo que hace Yuri Andropov? Yuri Andropov, muchachos, fue aquel presidente de la Unión Soviética que continúa con esta competencia contra Estados Unidos. Y es Yuri Andropov que se estaría enfrentándose con la política competitiva del presidente Ronald Reagan. ¿Te acuerdas por qué era importante? Habíamos comentado el día de ayer, ¿por qué fue importante Ronald Reagan? ¿Qué cosa le había hecho creer al mundo Ronald Reagan acerca de la Unión Soviética? ¿Te acuerdas? Te lo comenté el día de ayer. ¿Te acuerdas que te dije de Ronald Reagan? ¿Qué le hizo creer a la gente? ¿Qué le hizo creer al mundo? ¿Te acuerdas o no? Recuerda que Ronald Reagan fue aquel presidente que le vende humo al mundo diciéndole que los soviéticos, o sea, que la Unión Soviética eran los malos de la película. O sea que prácticamente trata de satanizar a la Unión Soviética. Ellos son los malos de la película. Ellos son los malos de la película. Pero la pregunta es, ¿esto era cierto? ¿Que ellos eran los malos de la película? No, sí o no. Pero Ronald Reagan lo que buscaba era, pues, hacer un complot en contra de la Unión Soviética, como sea. Y para eso continúa Ronald Reagan con la carrera espacial, manda justamente tripulantes en sus transbordadores, y recuerda pues que después de haberse dado el viaje a la Luna, se estarían dando también otros transbordadores como el Columbian. Pero el problema del Columbia es que el Columbian cuando regresa a la Tierra se incendia y los astronautas se mueren. Fue prácticamente pues una catástrofe lo que se vivió en ese momento, ¿no? Fue un momento muy, muy triste, ¿no? Para la historia de la carrera espacial de Estados Unidos y de la NASA, ¿ok? Y esta competencia entre satélites que hace tanto la política de Andropov como la política de Ronald Reagan se le conoce como la guerra de las galaxias, ¿ok? Eso es lo que se estaría dando. Entonces, vamos a poner por acá lo siguiente. Borramos esto. Una vez de que Andropov deje el poder, vamos a ver ahora que el que continuó con la política de la Unión Soviética sería Konstantin Chernenko. Pero el problema es el siguiente. El problema va a ser que, el problema va a ser aquí. El problema va a ser que la competencia espacial que se había hecho originó ¿qué cosa? Originó una fuerte crisis. Y esa fuerte crisis que se había originado por la competencia espacial conocido como la Guerra de las Galaxias hizo que la economía soviética siga entrando prácticamente en la quiebra. Los soviéticos habían gastado demasiado en la carrera armamentista y espacial y también por culpa de los países satélites. Los países satélites fueron aquellos que dependían de la Unión Soviética y todo eso conllevó pues a que finalmente la Unión Soviética termine así, termine totalmente pues desastrosa. Y lo curioso es que este personaje, Konstantin Chernenko, solamente gobierna un año. Y al año siguiente, en 1985, ¿qué crees que hizo? Renunció al cargo. Y como no había presidente en la Unión Soviética, ¿quién crees que asume el cargo? Lo asume el secretario general del Partido Comunista Soviético llamado Mikhail Gorbachev. Y es por esa razón que a partir del año 85, desde 1985 hasta 1991, prácticamente serían los últimos años de vida de la Unión Soviética. Y además que este rango
representa el gobierno de Gorbachev. ¿Qué es lo que buscaba Gorbachev con la Unión Soviética? Gorbachev lo que buscaba era proponer reformas para mejorar la situación económica de la Unión Soviética. Y es por esa razón que Gorbachev aplicó dos reformas. ¿Te acuerdas cómo se llamaron esas reformas que había aplicado Gorbachev? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se llamaron esas reformas, muchachos, que aplicó Mikhail Gorbachev? ¿Te acuerdas? Lo tenemos por acá. La famosa perestroika y la glasnost. ¿En qué se basaba la perestroika y la glasnost? Vamos a ver. Vamos a ver primero la situación económica, política y social. A nivel económico y político, podemos apreciar un descenso en la producción agrícola e industrial. La economía está hasta el perno, ¿sí? Hay una fuerte agitación pública, ¿sí? Vamos a ver que hay un retraso tecnológico debido al autoaislamiento de la comunidad científica, porque con la política de Brezhnev y Andropov de la competencia espacial, eso pues hizo romper relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que siga pues esta característica de rivales. Al haber tanta pobreza, muchachos, al haber tanta miseria entre los estados que conformaban la Unión Soviética, se da el incremento ¿de qué? El incremento de la tasa de mortalidad. O sea, ¿a qué nos referimos? Que la gente poco a poco se va a morir. La gente va muriendo, producto del deterioro de vida por la pobreza y la miseria. Hay una disminución también en la esperanza de vida. Y todo eso conllevó a que se vea un gran colapso de la Unión Soviética. La economía estaba colapsando. Ahora, a pesar de estas características políticas, económicas, tecnológicas y sociales, también se había dado y se había gestado el nacionalismo. Recordemos que el nacionalismo es una ideología que busca identificar pues a un ciudadano con su patria. Y es ahí donde se busca estados independientes. Se busca que poco a poco la Unión Soviética permita que cada estado dirija su propia economía, dirija su propia situación. Y es por esta razón que gracias al nacionalismo se estaría dando la primavera y los otoños de los pueblos. ¿Qué cosa fue la primavera y los otoños de los pueblos? La primavera de los pueblos fue cuando se dio el tema de la desmembración o poco a poco se van a separar algunos países de la Unión Soviética, como el caso de Checoslovaquia. Checoslovaquia, te dije que antes era un estado, pero con la primavera Praga, Checoslovaquia termina desintegrándose. Se desintegra en República Checa y Eslovaquia. Y esto permitió que la antigua región de Checoslovaquia ahora sean dos estados autónomos, son estados libres, ya no dependen de la Unión Soviética. Ahora hay una libertad entre estos estados. ¿Ok? Esto es lo que estaría originándose con este proceso. ¿Ya? Así es. Entonces borramos esto por acá. Y continuamos por aquí. ¿Bien? Aquí tenemos al que el personaje que te decía, Mikhail Gorbachev. ¿Ok? Mikhail Gorbachev, como te dije, fue aquel que propone estas reformas. ¿Cuáles son estas reformas que propone Mikhail Gorbachev? Propone la perestroika y propone también la glasnost. ¿En qué basaba o en qué se caracterizaba la perestroika? En buscar mejorar la economía. Él buscaba que la economía, que estaba hasta el perno, que estaba totalmente mal, comenzara pues a subir. Pero el problema es de que la misma población
se mantuvo al margen y prácticamente rechazó esta política de la perestroika, y la perestroika también fracasa. ¿Por qué fracasa la perestroika? La perestroika fracasa, muchachos, porque, uno, Gorbachev quería que los mercados ya no sean monopolizados, sino que los mercados sean totalmente abiertos, sean aduaneros y sean neoliberalistas, o sea, que los estados puedan permitir que los precios ya no lo controlen ellos, sino lo controlen las empresas. Las empresas ahora van a controlar a los precios y por lo tanto van a controlar a los mercados. Y el abastecimiento de los productos de las empresas poco a poco estaría generando el incremento de productos para el consumo. Pero vamos a ver que como no hay una gran relación entre la Unión Soviética y los demás países del mundo, pues eso va a generar de que los alimentos se escaseen. Se da una fuerte escasez de alimentos. Y como se da una fuerte escasez de alimentos, muchachos, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué le va a pasar a la perestroika? ¿Gana o fracasa? ¿Qué crees que le pasa a la perestroika? La perestroika fracasa. Como la perestroika fracasa, entonces Gorbachev propone otra reforma. ¿Y esa reforma cómo se va a llamar? La Glasnost. ¿En qué consistía la Glasnost? La Glasnost consistía en la transparencia política. ¿Ok? Consistía en la transparencia política, consistía en este proceso. ¿Listo? ¿Qué otra cosa más? Vamos a ver, muchachos, que la Glasnost buscaba consultar justamente a la población qué es lo que se buscaba y qué es lo que... Y como se va a plantear estas características, vamos a ver que finalmente la Glasnost, como no llegó a tener un objetivo claro, la Glasnost también fracasa. Fracasa la perestroika, fracasa la Glasnost, y todo eso pues conllevaría a que la Unión Soviética siga entrando en su fuerte situación económica. Te dije también inclusive que ayer, el día de ayer te comenté pues que se aperturó un McDonald's, ¿no?, en la Unión Soviética. Mucha gente quería ser parte de McDonald's, ¿sabes? Porque la gente pues vio algo nuevo en la Unión Soviética, ya que recuerda pues que esta marca McDonald's es prácticamente la firma, la representación, la foto de Estados Unidos, ¿no? Pero el problema es que los comunistas radicales del partido, de la PSUS, no estaban de acuerdo. Y es por esa razón de que muchos comunistas trataron pues de tirarle piedras, trataron de destruir este restaurante McDonald's, porque no estaban de acuerdo. Así es, ¿no, muchachos? La Glasnost entonces fue una transparencia política. Gorbachev dijo, ¿para qué me voy a estar peleando con Estados Unidos si podemos depender económicamente? Podemos llevarnos muy bien como compradores y vendedores. Podemos ser, como dicen, ¿no?, aliados en la economía. Y esta Glasnost también buscaba un acercamiento entre ¿quién? Un acercamiento entre Estados Unidos y un acercamiento entre la Unión Soviética, para que ya no haya esa rivalidad, sino que tanto la Unión Soviética tenga una alianza con Estados Unidos. ¿Ok? Eso es lo que se buscaba. Se buscaba esto, un acercamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Y eso qué va a generar? Eso va a generar que poco a poco, tenemos por acá, se dé a las visitas de los presidentes de Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a ver de que este personaje que está por aquí, llamado Ronald Reagan, que antes fue el archienemigo de Leopold Brezhnev de la Unión Soviética, finalmente pues se reúne ahora con Mikhail Gorbachev. Gorbachev se encuentra por aquí y es aquel que le da la bienvenida a Estados Unidos para poder mejorar pues la situación económica de la URSS. Pero no todos veían con gracia este acercamiento entre Estados Unidos y la URSS. Los miembros de la PCUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, dijeron, no queremos este acercamiento, queremos que la Unión Soviética sea netamente independiente, que no tenga nada que ver con el capitalismo norteamericano.
Inclusive, Mikhail Gorbachev le propone a Ronald Reagan que se destruyan los misiles y las armas nucleares que se habían instalado pues en zonas estratégicas. Y eso poco a poco estaría permitiendo pues que después Mikhail Gorbachev reciba las fuertes críticas en su gobierno, y al recibir esas fuertes críticas, Gorbachev estaría siendo pues, como quien dice, eh, estaría siendo acusado de conspirador contra la Unión Soviética, y además lo estaban amenazando que en algún momento le iban a dar un golpe de Estado. La PCUS, el Partido Comunista Soviético, le dijeron a Gorbachev, Gorbachev, o dimites o te damos golpe de Estado. Pero Gorbachev no estaba en Moscú. Gorbachev se había ido de vacaciones a la península de Crimea por tanta tensión que sufría la Unión Soviética. Entonces la PSUS dijo, mi momento ha llegado, vamos a tomar el Estado, y es ahí donde se observa pues estos militares que están con sus tanques. El Partido Comunista, junto con las tropas de las Fuerzas Armadas, se fueron hacia el Palacio de Moscú para tomar el Estado a la fuerza, y es allí donde Boris Yeltsin, que era pues antiguamente un representante del Partido Comunista, ahora sería un personaje que le daría pues una esperanza, ¿no?, a la solución de este problema. ¿Y cuál es la esperanza que le da Boris Yeltsin para que se solucione este problema de la Unión Soviética? La esperanza que le da Boris Yeltsin a la Unión Soviética para poder salir de esta situación es que la Unión Soviética finalmente se desintegre. Pues. Queremos conformar un Estado grande, decía Boris Yeltsin, si podemos desintegrar a la URSS y cada Estado pueda ser independiente, pueda ser autónomo. Esto obviamente no le gustó al Partido Comunista, pero como la población dijo, tiene razón, hay que mejor separarnos y conformar nuestros estados por sí mismos, la PCUS no dijo ni chis ni mus. La PCUS tuvo que acatar lo que dijo Boris Yeltsin, y Boris Yeltsin lo primero que hizo es darle libertad a Gorbachev, quien estaba encerrado, estaba capturado por los conspiradores en contra de Gorbachev. Boris Yeltsin invita a que Gorbachev regrese a Moscú. Gorbachev regresa, pero cuando Gorbachev regresa, ya Boris Yeltsin ya había logrado acordar con los miembros de los países de Bielorrusia y los estados de Ucrania. ¿Para qué? Para la disolución de la URSS. Y es por esa razón que gracias a los acuerdos de Minsk, finalmente se toma por iniciado, ¿qué cosa? Se toma por iniciado el proceso de la disolución de la URSS. Y la comunidad que estaría supervisando este proceso de la disolución de la URSS se conoce como la CEI. ¿Qué cosa es la CEI? La Comunidad de Estados Independientes. Y finalmente Gorbachev tuvo que aceptar de que ya no había otra solución para la Unión Soviética, y por lo tanto pues se acate lo que ya se había determinado en el Estado. Y es allí donde ya recién, el 25 de diciembre del año 1991, ¿qué crees que va a pasar? Pasó esto. Se dio por origen la desintegración de la URSS. ¿Y cuántas repúblicas van a conformar los nuevos estados que van a desintegrarse de la antigua Unión Soviética? Estos de acá. Contamos ya. Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Moldavia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y finalmente la madre Rusia, la Federación Rusa. ¿Y te acuerdas que hace 2 meses se había dado un problema entre Armenia y Azerbaiyán? ¿Te acuerdas o no?
¿Cuál es el problema que se haya dado entre Armenia y Azerbaiyán? El problema es que Armenia es un país, es un estado, pues no tan religioso, no tan fanático, pero Azerbaiyán era un estado, pues, musulmán, un estado árabe. Y eso había originado una rivalidad entre estos dos y además que había una frontera que no se había acordado, no se había dividido formalmente. Por esta razón es que Armenia y Azerbaiyán en este año, ¿sí? En el mes de septiembre, octubre, se habían declarado pues la guerra. Pero como las Naciones Unidas intervinieron en este proceso, ya se ha dado una especie pues de armisticio. No se ha dado una declaración de paz, pero sí se ha dado un armisticio. Recuerda que armisticio se le dice pues al alto al fuego, ¿no? Para que no continúen con este proceso. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, muchachos, finalmente el 25 de diciembre la desintegración de la URSS se da por finalizado y es ahí donde se originan estas 15 repúblicas, siendo la más representable, la más resaltante, ¿quién? A Rusia. Pero recuerda que el verdadero nombre de Rusia es Federación Rusa. ¿Y quién va a ser el primer presidente de la Federación Rusa? Boris Yeltsin. Boris Yeltsin se convierte en el primer presidente ahora de la Rusia Federal, ya no de la Unión Soviética, sino de la Rusia Federal. Aquí encontramos que Boris Yeltsin se convierte en el presidente de la Rusia Federal y finalmente esto da por, como quien dice, ¿no? Esto da por concluido la antigua Unión Soviética. Ya no existe la Unión Soviética, ya no existe, ya no hay rasgos de la Unión Soviética, pero hay un detalle. El detalle es que se dice, muchachos, que los rusos no han dejado del todo a la Unión Soviética. O sea, los rusos son modernos, ya no son tan comunistas como antes, pero dicen que su corazoncito aún todavía brinca. ¿Por qué? Por la hoz y el martillo. O sea que todavía brinca por la antigua Unión Soviética. Y es probable que la Rusia de hoy en día despierte y regrese a ser la antigua Unión Soviética. Así es. Hay una profecía que lo dijo Nostradamus y también pues hay una serie, pues una caricatura que de repente ustedes lo conocen, como Los Simpson, que han pues predicho, ¿no? De que los soviéticos en algún momento van a regresar a tomar pues parte de la antigua Unión Soviética y van a continuar con su política de competencia, ¿no? Pero eso es algo pues, algo anecdótico, pues no es no es claramente cierto, no está dicho como quien dice. ¿Ya, chicos? Así que si es que hay o no hay un regreso de la Unión Soviética, no se puede saber al 100%. ¿Ya, chicos? No se preocupen de eso. Pero sí es cierto que aún todavía se conserva algunas características del socialismo de la Unión Soviética. Incluso pues se dice que los rusos son bastante racistas con la gente. Así es. Pero lo que está pasando ahorita es de que Rusia tiene una baja calidad de población. ¿Sabes qué está pasando en Rusia? En Rusia no hay niños. La calidad de vida, más que todo, se basa en personas que pasan los 50 años. No hay jóvenes en Rusia. Hay poca juventud. ¿Por qué crees que están viniendo los rusos a América, sobre todo al Perú? No es porque haya una crisis económica en Rusia. Lo que están buscando es de que la población, la tasa de natalidad aumente. Aumente la tasa de natalidad. Incluso pues por ahí hay gente que está pagando con tal de que pues la población rusa aumente, con tal de que se reproduzca la gente, ¿no? Pero bueno, pues es otra situación que se da. Así es. Bueno, muchachos, entonces esto vendría a ser parte del tema que quería comentarles el día de hoy. Felizmente no hemos tenido ningún problema en la parte tecnológica, en la parte de la clase. El video nomás, pero el video felizmente la Miss Amelia nos pudo facilitar, así que no hay problema con eso. ¿Y, chicos? Entonces,
Viendo esto, vamos rápidamente a solucionar la dirigida. ¿Ok? Todos chicos con su dirigida, por favor. Todos con su dirigida. Le voy a sacar la mía. Todos con su dirigida, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Pueden usar el audio, ¿eh? No hay problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a lo que se ha visto? Chicos, pueden preguntar al audio, al chat. Si algunos no tienen audio, pueden preguntar al chat. Sí, chicos, traten de preguntar, por favor, ¿eh? Porque después en el examen van a tener problemas. ¿Eh? Vamos, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda para resolver la dirigida? Preguntas, dudas, consultas. Nada. ¿Seguros? Miren, ¿ah? A ver, vamos a ver. Estamos en la semana número 22. Aquí está. A ver, chicos, vamos a compartir entonces la pantalla para ver la dirigida, ¿ya? Veamos. Ya está. Se puede ver mi pantalla, ¿cierto? Ya, ok. A ver, chicos, número 1 dice, la existencia de la crisis global de la Unión Soviética que la llevó a su disolución se evidenció a través de ¿qué? A través de qué, muchachos, se puede ver parte de la disolución de la URSS. ¿A través de qué, muchachos? Vamos, díctame la clave. A ver. Muy bien, claro. Claro, recuerda que las reformas de Gorbachov no van a ser las que van a solucionar el problema de la URSS. Y por lo tanto, pues, estas reformas prácticamente llevaron al fracaso. Por esa razón que la clave de la número 1 sería la letra E. Muy bien, chicos. Perfecto. 1E. 2. ¿Qué dice la 2? En relación a los años finales de la Unión Soviética, señale a qué se denominó Glasnost. Pregunta, muchachos, ¿qué fue la Glasnost? ¿Qué fue la Glasnost? La transparencia política y además la libertad de prensa. ¿Ok? Entonces la clave sería la letra C. Transparencia y libertad de prensa. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Continuamos por acá. Número 4. A ver. La 4 dice lo siguiente. La 4 dice, una de las razones de la crisis del régimen soviético a fines del siglo XX fue, ¿cuál sería la razón, muchachos? Ah, la 3. Ay, perdón, disculpen, chicos, me había emocionado. La 3 ya. El líder de la URSS que planteó en 1980 las reformas llamadas perestroika y glasnost fue, bueno, eso ya lo sabemos, pues, ¿no? Por eso que no lo dije, pues, eso era bastante obvio, ¿sí o no, muchachos? Cada rato hemos hablado de Gorbachev, ¿sí o no? Por eso que no lo dije. Todo está fríamente calculado, por favor. Lo hice intencionalmente, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, la 4, ¿ya? Una de las razones de la crisis del régimen soviético a fines del siglo XX fue, ¿cuál sería la razón, muchachos? ¿Por qué se originó la fuerte crisis del régimen soviético? Lúcete, lúcete, lúcete. ¿Cuál sería la clave? Muy bien, la letra D. La crisis de su economía, ¿cierto? Así es. 4D. Perfecto. Sigamos. Número 5. ¿Qué dice la número 5? Vamos a ver. Es considerada la peor derrota militar de la URSS durante la Guerra Fría. Ya, ¿dónde fue derrotada la Unión Soviética? Y esta pues originó su impopularidad. Bueno, cuando la Unión Soviética trató de invadir Afganistán, ya los afganistaníes
derrotaron a las tropas de la Unión Soviética. Por esa razón es que con la invasión y la guerra de Afganistán se considera la peor derrota. Entonces la 5 sería la clave, la letra A. ¿Ok? Muy bien, 6. La 6 dice, las primeras repúblicas que declaran su independencia al desintegrarse la Unión. Ya, recuerdo que acá las primeras repúblicas que declaran su independencia son aquellas que se reunieron en los acuerdos de Minsk. ¿Te acuerdas qué estados se reunieron en los acuerdos de Minsk? Primero fue Rusia, después ¿quién más? Bielorrusia y Ucrania, ¿cierto? Entonces acá sería Rusia, Ucrania y Bielorrusia. La letra B. Esta clave sale gracias a los acuerdos de Minsk. ¿Ok? Los acuerdos de Minsk. ¿Listo? Entonces la clave sería 7. La Guerra Fría que surgió entre Estados Unidos y la URSS a raíz de la Segunda Guerra Mundial llegó a su término con. Pregunta, muchachos, ¿cómo terminó la Guerra Fría? Formalmente con la desintegración de la URSS. Perfecto. Muy bien, correcto. Continuamos entonces. 8 y 9. A ver, veamos por aquí. La 8 dice, ¿qué trascendencia tuvo el fin de la Guerra Fría? ¿Cuál sería la clave? ¿Qué trascendencia tuvo el fin de la Guerra Fría? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave de la número 8, muchachos? La letra, la E, permitió la caída del muro de Berlín, la creación de la Unión Europea y el apoyo de Estados Unidos a Irak. Pregunta, ¿la Guerra Fría acaba y cuando acaba recién cae el muro de Berlín necesariamente? O sea, cuando se desintegra la URSS, ¿cae recién el muro de Berlín o antes? ¿Quién cae primero, la URSS o el muro de Berlín? Chicos, ¿quién cae antes, la URSS o el muro de Berlín? Repito, ¿quién cae antes? ¿El muro de Berlín, sí o no? Claro, pues el muro de Berlín cae en el 89 y la URSS cae en el 91. Entonces no sería la clave E. ¿Cuál sería la clave? La A, muy bien. Puso en crisis las ideologías, sobre todo el comunismo, se va desintegrando, desaparece la bipolaridad porque se destruye el muro de Berlín y además acelera la globalización. Así es. ¿Qué es lo que va a pasar, muchachos? Lo que estaría pasando es que si la URSS ya no existe, ¿qué país ahora ha ganado la Guerra Fría? ¿Qué país ha ganado la Guerra Fría, muchachos? Estados Unidos. Por lo tanto, si Estados Unidos se ha ganado la Guerra Fría, ahora Estados Unidos sería la única potencia durante los años 90. Y como Estados Unidos es la única potencia durante los años 90, se estaría dando origen ¿a qué? Al nuevo orden mundial, donde gracias a la propagación de la tecnología, gracias a la propagación de el internet y los medios tecnológicos, gracias a eso se logra la globalización, muchachos. La globalización fue un fenómeno que se va a originar producto del fin de la Guerra Fría, porque ahora el mundo estaría comenzando a entrar en una nueva época tecnológica, nuestra época, muchachos. Gracias a la tecnología, nosotros podemos tener las comodidades que tenemos hoy en día. Si no fuera por esto, ahorita pues estaríamos utilizando cartas, faxes, estaríamos utilizando pues de repente hasta telegramas, de repente quién sabe, ¿ok? Entonces por esa razón, esa es la razón. ¿Chicos? Muy bien. 9. La 9 dice, tras el gobierno de Gorbachev, el control de Rusia pasó a manos de, bueno, ya sabemos, Yeltsin, ¿sí? Boris Yeltsin sería en este caso el nuevo presidente de la Rusia federal. Y para ya terminar, muchachos, el colapso de los regímenes socialistas de Europa del Este trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Acá la respuesta sería
el fin de la Guerra Fría y el triunfo del orden neoliberal o el orden mundial. ¿Listo, chicos? Entonces, esta sería la clase. Bien, muchachos, ahora sí podemos pasar directamente al temático, ¿sí? Vayan resolviendo el temático, ¿ok? No hay ningún problema con eso. ¿Ya, chicos? Bien, muchachos. Miss, ¿alguna cosita que quisiera decir por aquí? Miss Amelia, ¿me escucha? Bueno, entonces, muchachos. Sí, profesor, sí le escucho, sin nada de que estoy lejos. Ok. Una cosita que quisiera decir aquí, de repente. ¿Cómo? Una cosita que quisiera decir los chicos, digo. No, no, ninguno. Yo solamente que yo, profesor, hoy día era que tomábamos el temático. ¿Mm? Y, profe, pasa de que ahorita tienen bastante inconveniente con lo que es el intranet. Y hay algunos que, tanto como el intranet como el internet también, no sé por qué, parece que se ha caído. Yeah. Y como también usted es muy puntual cuando revisa, acabamos de decir a coordinación de que los cuadernos que se iba a revisar hasta el día de mañana, que era 3, que terminaba el tema 22, se va a revisar hasta el día 4. Van a pasar un día más, porque hoy día nadie puede abrir el intranet, no se puede abrir. Ya, ok. Ya, entonces le voy a pasar el link acá, ¿ya? Ya no sé, Sí, profesor. no sabía que todavía continuaba la... Sí, profesor, continúa eso. Aparte del intranet, es el mismo internet. Creo que, profesor, que hay un montón de personas que se están quejando de eso. Sí. No, si ayer nomás tenía problemas para el tema de la computadora. Hoy día también hubo problemas en la mañana, profesor, con que se iba el internet. No me imagino. No, felizmente ya con esto el Zoom ilimitado ya se puede hacer varias cosas. Ahí, chicos, disculpen la tardanza por el Zoom ilimitado, sino que si no fuera por coordinación que nos da una solución, seguiríamos con los 40 minutos de Zoom. ¿Sí, chicos? Ya para el otro año ya todo va a ser ilimitado, no se preocupen. ¿Ya? Ya, entonces voy a mandarles el link, está cargando mi pantalla. Un ratito, por favor. Ya, profe. Chicos, así es que ya saben, todos los que los profesores, no, algunos no hayan mandado algo, se les va a recibir hasta el día viernes, ¿sí? Viernes en la noche, ya yo voy a estar revisando el sábado. Chicos, siempre traten de poner exactamente lo que les piden, porque a veces abre y no abre el archivo. Asegúrense de que está ahí tu archivo, ¿sí? Por favor. Sí, más que todo, el tema de los cuadernos, como no van a poder colgar al intranet de repente mañana. Ya. No, hoy, profesor, hoy día a las 12, máximo 10, 11 de la noche se está solucionando. Están en ese coordinación, acaba de informarnos. De hoy se arregla. Ya. No, ¿cómo van a Sino que chicos ya no estén insistiendo ni a su teléfono ni a su laptop, a nada, porque es el intranet, no es ninguno de sus aparatos móviles de ustedes. Voy a romper el celular? Sí, Ya, no chicos, yo estoy con uno nada más apenas. ya está, chicos, ahí está el link, entonces pueden pasar al temático de Zoom. ¿Ya? Ya, muchachos. Ya, profesor. Profesor, ¿hasta qué hora va a estar abierto lo que es el temático? Ahí en la noche, si no, pues no hay problema. Hasta la noche, ya pues, profesor, gracias. Ya, chicos, entonces ahí está el link, ya lo envié, ¿sí? Si sus compañeros que se han salido por el tema del internet y le dicen el link, ya les pasan a ustedes. Sí, yo les voy a pasar por el grupo, profesor, gracias. Ya. Listo, muchachos, entonces eso sería todo. Nos vemos el día martes, por favor. Sí, el cuaderno no se olviden, hasta el día viernes se va a revisar. ¿Ya, muchachos? Listo, chicos, entonces se cuidan. Nos vemos, chicos. Bye. Chao, profe, gracias.